Continuamos entonces con el estudio de la fiesta de Sukkot. Le hemos puesto de título Sukkot, el nacimiento del Mesías. Ya hemos visto el establecimiento de la fiesta y el significado y la importancia de la fiesta de Sukkot, cuántos días, que se hace durante 7 días, que comienzan el día 15 del séptimo mes. Hemos visto también que Yahweh, el Padre, le agregó a la fiesta de Sukkot un día más, el octavo día, y que ese día se llama la Simchat Torah. La Simchat Torah se denomina de esa manera porque es el día donde se comienza a leer nuevamente la Torah. Cada semana nosotros estudiamos una parashat. ¿Qué es una parashat? Es una porción. La Torah se ha dividido entre las semanas que integran el año, que componen el año, un año calendario. Entonces, toda la Torah dividida en 54 semanas va a dar una porción para cada semana. Esa porción para cada semana se llama parashat. Nosotros estudiamos cada semana una porción y así sucesivamente vamos estudiando, vamos completando, vamos avanzando en el estudio de la Torá a lo largo del año. Y ese estudio culmina en la fiesta de Sukkot. En la fiesta de Sukkot completamos de estudiar toda la Torá, la última parashat. Y el octavo día, que es el día del Simchat Torah, volvemos otra vez a Génesis. Comenzamos nuevamente a estudiar la Torá en cada parashat semanal durante todo el año. Cuando lleguemos a la fiesta de Sukkot, el año siguiente, otra vez en Simchat Torah, el octavo día, volvemos otra vez a Bereshit, volvemos a Génesis nuevamente y comenzamos a estudiar la parashat, o sea, la porción de cada semana de la Torá. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es tan significativo el octavo día, el gran día de la fiesta? Se llama el gran día de la fiesta, día de gozo, un día de volver a comenzar. Entonces, hemos visto, nos hemos ubicado en este contexto, pero yo les prometí en la parte anterior que iba a tratar de demostrar bíblicamente que Jesús de Nazaret nació en Sukkot, más precisamente el primer día. No nos queda más alternativa que comenzar el análisis cronológico. Acuérdense que el historiador Lucas fue un historiador que lo hizo con rigurosidad lo más científica que pudo. Rigurosidad científica porque fue un historiador contratado por Teófilo para hacer una investigación de las cosas sucedidas. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas hace 2 tomos de historia del cristianismo, 2 tomos. Tomo 1, el Evangelio, lo que se conoce como el Evangelio según San Lucas, y tomo 2, lo que se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo que tiene de característica tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles es la rigurosidad histórica, yo diría académica. Es riguroso en ese sentido, en la rigurosidad académica e histórica. Entonces vamos a usar básicamente para obtener información la investigación de Lucas, el Evangelio según San Lucas, para demostrar que Jesús nació en Sukkot. Yo les decía que la primera referencia que tenemos que tener, a partir del cual podemos comenzar nuestra cuenta del nacimiento de Jesús, es ver la cuenta del nacimiento de su primo, de Juan el Bautista. Vemos que el papá de Juan el Bautista fue sacerdote de la casa de Abías. El papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, la mamá de Juan el Bautista se llamaba Elizabeth,
y ambos eran, Zacarías era sacerdote y Elizabeth era de la línea de Aarón. ¿Mm? Y el sacerdote Zacarías era del orden de Abías. Vamos a ver qué significa todo esto. Acuérdense entonces que Zacarías, el sacerdote, era de la clase de Abías. Dice Lucas, y ya saben, vamos a seguir el libro de Lucas, en el capítulo 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ahí la tienen, clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ahí tienen la clave, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Le tocó en suerte. Le tocó en suerte quiere decir que hubo un sorteo. Hubo un sorteo y la clase de Abías, a la que él pertenecía, le tocó ejercer el ministerio en el lugar santo, ofrecer el incienso en el lugar santo en determinada fecha, en determinado momento. Entonces, vamos a comenzar ahí porque necesitamos saber en qué día, en qué mes, en qué semana, por lo menos, de qué mes le tocó a Zacarías ofrecer el incienso, porque ahí vamos a calcular cuándo se le apareció el ángel, cuándo se embarazó Elizabeth y cuándo nació Juan, y como era 6 meses más grande en edad que Jesús, vamos a poder calcular exactamente cuándo nació Jesús. Ese es el desafío que nos proponemos en esta parte. Zacarías entonces tenía el octavo turno en el templo. ¿Vieron que dijimos? Le tocó en suerte. Bueno, ¿cuál era esa suerte? Esa suerte era el octavo turno. La clase de Abías tenía el octavo turno para ofrecer el incienso en el templo. ¿Quién había echado esa suerte? No es que cada año se sorteaba. No se sorteaba cada año. Ya lo había hecho David con los dos descendientes de Aarón, dos sacerdotes descendientes de Aarón en su momento, y habían hecho el sorteo y habían establecido que a la clase de Abías, que a Abías le tocaba el octavo turno. Lo vemos en Primera Crónicas, capítulo 24. Dice, la primera suerte, cuando hicieron el sorteo, el rey David con estos dos sacerdotes descendientes de Aarón, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín y la séptima a Cos y la octava a Abías. En el versículo 10 del capítulo 24 de Primera Crónica vemos que la octava suerte tocó a Abías. Teniendo en cuenta entonces que el cambio del sacerdote se hacía el día del Shabbat, y duraba 7 días, duraba una semana completa, o sea, de Shabbat a Shabbat. Ese era el ministerio que cumplía el sacerdote ofreciendo incienso en el lugar santo. Se cambiaba del sacerdote anterior a este en el Shabbat y prestaba servicio hasta el próximo Shabbat, donde se volvía a cambiar. Pero cuando terminaba de prestar servicio en el lugar santo, permanecía en el templo 3 semanas más, 3 semanas adicionales. Entonces tenemos la semana en que prestaba servicio, que es lo que vamos a determinar cuándo fue, y prestaba servicio 3 semanas más, quedaba en el templo. No en el lugar santo prestando servicio, sino quedaba en el templo. Lucas 1:10, vamos a ver que Lucas nos da muy buena referencia. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. De ya, el anuncio es un anuncio de Sukkot. El versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Ahora, teniendo en cuenta esto que decíamos del cambio de sacerdote, que era de Shabbat a Shabbat, y calculando el orden de Abías, desde el primero hasta el octavo orden, el de Abías, correspondía a la semana donde estaba la fiesta de Shavuot. O sea, el octavo correspondía
a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y fíjense qué interesante, y es cuando toda la multitud del pueblo dice estaba afuera del templo orando, en plena fiesta de Shavuot, es cuando el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías a la derecha del altar de oro del incienso, a la derecha, y le hace la promesa del embarazo de Elizabeth, su esposa. Luego de completar el turno, entonces, y de las 3 semanas extras que permaneció en el templo, Zacarías regresó a su casa y se produjo el embarazo de Elizabeth, su esposa. Lo relata Lucas, seguimos en el capítulo 1. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Si calculamos 9 meses de embarazo desde ahí, desde que regresa Zacarías a su casa y embaraza a Elizabeth, da que Juan el Bautista nació en Pesaj o Pascua del año siguiente. Y esto tiene sentido para Dios. Para Dios todos los hechos importantes se producen en sus fiestas. Y tiene sentido que Juan el Bautista haya nacido en Pesaj o Pascua, porque él vino para anunciar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El embarazo de María también se puede comparar con la fiesta de Sukkot, porque en realidad Jesús habitó en el vientre de María, que fue una tienda, fue un tabernáculo temporario, una morada temporaria durante 9 meses. Es interesante, el vientre humano de María fue una sukkah, y también el morar de él durante sus 30 y pico de años en la tierra también fue una sukkah. El mundo para él fue una sukkah, fue una morada transitoria, temporaria. Entonces, y eso lo vemos en Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese habitó entre nosotros, dice, el verbo fue hecho carne y se habitó entre nosotros, eso es una incorrecta traducción de nuestra versión de la Biblia. Una mejor traducción sería, y lo vemos en otras traducciones de las Escrituras, sería, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en cabañas entre nosotros. Otras traducciones dicen, y habitó en tienda entre nosotros. Y podríamos decir que una traducción por ahí más correcta todavía, con una palabra que no existe en el diccionario, es así, miren, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su Shekinah, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy día, Yahshua, Jesús de Nazaret, ha hecho una cabaña en nuestro corazón. Juan, hemos dicho que era 6 meses mayor que Jesús. Ya dijimos cuándo nació Juan el Bautista, en Pesaj. Si calculamos de Pesaj 6 meses para adelante, continuamos 6 meses más, entonces llegamos exactamente a que Jesús nació en Sukkot, el primer día de la fiesta, que era Shabbat alto. Y seguimos con Lucas. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado. ¿Ven? 6 meses más grande en edad Jesús que Juan el Bautista. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, o Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yahshua, salvación. Entonces,
Si nosotros tomamos esos 6 meses de diferencia entre Pesach, vamos a llegar a Sukkot y allí es donde nació Yeshua, donde nació Jesús de Nazaret. Si Jesús nació en Sukkot, vamos para atrás un cachito, 9 meses para atrás, entonces fue concebido en Hanukkah. Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de dedicación del templo, está en el periodo intertestamentario, cuando los macabeos recuperan el templo que había sido profanado por los griegos. Bueno, hubo un milagro, por lo cual la menorá se construye de 9 brazos, que se llama Hanukkía, para celebrar Hanukkah, o sea, alumbra con 9 brazos, y ese día, esa fiesta de Hanukkah fue la dedicación, la nueva dedicación del templo después de haber sido recuperada de la profanación de los griegos. Y esa fiesta se llama la fiesta de las luces. Hanukkah es la fiesta de las luces. Entonces, rememora la purificación del segundo templo. Y ese día, Hanukkah, es el día, sacando la cuenta de los 9 meses de atrás para adelante, es el día donde Yeshua fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y nace, obviamente, como hemos dicho, en Sukkot. Jesús es en esencia la presencia de Dios habitando con su pueblo. Por eso hablamos de tabernaculizó, habitó en morada entre nosotros, porque en esencia Jesús es la presencia de Dios habitando con su pueblo. Por eso la profecía habla de su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto significa que Dios envió su palabra en forma de hombre. El verbo hecho carne. Dios envió su palabra, su Torah, en forma de ser humano, en forma de hombre, y por eso es la palabra de Dios hecha carne. Por eso podemos decir que su nombre es Emanuel, porque es Dios con nosotros. Es la palabra de Dios con nosotros. Eso está profetizado en Isaías capítulo 7. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Os dará señal, dice. Os dará señal. O sea, tenemos señales de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Acá tenemos una señal. El hecho de nacer de una mujer virgen es una señal del cielo. Porque lo que le dijo en Lucas 1:34 María al ángel. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, era una mujer virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice el profeta Miqueas acerca del nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios preparó todo. Ahí esta señal es muy fuerte, Dios preparó absolutamente todo. Desde el edicto del emperador César Augusto, un edicto perentorio, obligatorio, urgente para cumplir, no se podía demorar nadie en su lugar, ni siquiera una mujer embarazada que ya estaba en el 9º mes, que estaba por dar a luz. Era tan perentorio el edicto de César Augusto para que cada uno se vaya a empadronar a la ciudad de sus padres. Entonces, obligatoriamente y sin demora, José y María fueron a Belén, cumpliendo la profecía, a su lugar de origen. Y fueron en el tiempo justo, exacto, para que Jesús naciera en Belén el día de Sukkot. También Dios, en su sabiduría, Yahweh nuestro Dios, preparó que no hubiera lugar para ellos en la posada. ¿Se dieron cuenta de eso? Una mujer embarazada no podía dar a luz en Sukkot en una sukkah, en una tienda, en una enramada, en una vivienda provisoria, precaria. Una mujer embarazada, por más que fuera la fiesta de Sukkot, era atendida en el mesón, en la posada, para dar a luz con la comodidad y el cuidado
de las parteras y quien fuera en la posada. Pero Dios en su magnífica y soberana sabiduría preparó también que no hubiera lugar para ellos en el mesón, en la posada, que era donde una mujer embarazada debía dar a luz, aunque fuera Sucot, ¿no? Y María tuvo que dar a luz en una sucá, en una sucá. Y la señal que debían ver los pastores, según le dijo el ángel de Dios, era que hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en una sucá, en un pesebre. Pesebre es la traducción que se ha hecho al castellano de nuestra versión de la palabra sucá. En realidad no era un pesebre con animales, no había animales allí. Era una vivienda, una sucá, era un tabernáculo, una enramada o una tienda construida especialmente por los judíos para celebrar la fiesta de Sucot. No era otra cosa. Una tienda construida, una enramada, un tabernáculo construido para celebrar, exclusivamente para celebrar la fiesta de Sucot. No había animales ni comiendo ni defecando en un establo. No es eso, eso es la fantasía que se ha creado alrededor de esto, pero en realidad no había animales, no había animales, era un tabernáculo construido por los judíos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Lo podemos ver en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una sucá, en un tabernáculo, porque no había lugar para ellos en el mesón. No es un lugar con pasto, con paja donde comen los animales. Lo acostó en un tabernáculo, en una sucá, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Un mensaje de Sucot. Estaban en la fiesta de Sucot y el ángel les da a los pastores un mensaje de Sucot. Os doy nuevas de gran gozo, la fiesta del gozo, la fiesta de la alegría. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Yeshua, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un tabernáculo, en una sucá. Esto es muy importante, porque esta fiesta solamente, estas sucá, estos tabernáculos solamente se construyen en la fiesta de Sucot, así que no nos queda duda de que Jesús nació durante la fiesta de Sucot, en la fiesta de Sucot. No era un pesebre de animales, ya lo hemos dicho, ¿no? Era un tabernáculo donde había gozo, había celebración, había festejo. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Al octavo día de la fiesta, dijimos, de Sucot, nace el día 1 de la fiesta de Sucot, que era Shabbat alto. Al octavo día, dice la ley, en Levítico 12:3, al octavo día se circuncidará al niño. Al octavo día se circuncidará al niño. Por lo tanto, nace un Shabbat alto, que es el primer día de la fiesta. Al octavo día, el día de mayor gozo, el gran día, el octavo día, Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. Ese día el que dijimos que es el que llamamos Simchat Torah, porque se comienza con la lectura de la Torah nuevamente en Génesis. Es un nuevo comienzo de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el significado profético? Es un nuevo comienzo de la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne, la Torah hecha carne, representa un nuevo comienzo en su palabra. La circuncisión de Jesús fue ese día, pero debemos entender que nuestra circuncisión es del corazón. La circuncisión nuestra es nuestra santificación. Circuncisión del corazón es la santificación, la marca de que somos de Yahweh, la marca de que somos de Dios. Por eso Colosenses 2 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hemos sido circuncidados en la santificación. La fiesta de Sukkot, tenemos que tener en cuenta también que se celebra después de la última cosecha y de haber pisado las uvas en el lagar. La última cosecha y pisado las uvas en el lagar. Y eso es profético también, porque la Escritura dice en Hebreos, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, el lagar, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, el lagar donde Él va a pisar a los reyes de las naciones, el lagar donde va a pisar a los enemigos de su pueblo, el lagar. Eso tiene sentido profético para su segunda venida. Para hacer, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosas? A ver, alguna cosa práctica, para dejar algo práctico para hacer. Esta es una fiesta alegre, es la más alegre de todas. Es una fiesta para dar gracias a Dios por la cosecha y por el vino. Y esa alegría, y acuérdense, la cosecha siempre es la bendición de Dios. Cosecha es bendición. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios desde el último Sukkot hasta ahora? ¿Qué te ha dado? Vivienda, techo, aunque sea alquilada, tenés techo, te ha dado ropa, te ha dado alimento, te ha dado vestimenta, te ha dado salud en tu cuerpo, te ha dado salud para trabajar, te ha dado trabajo. ¿Qué cosas? ¿Qué bendiciones? ¿Qué has cosechado en este último año, desde el último Sukkot hasta ahora? ¿Qué has cosechado? Porque es para dar gracias a Dios por la cosecha y por el vino. Vino siempre en la Escritura representa alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gozo de Él en nuestro corazón. Entonces, es importante entender esto y dar gracias a Yahweh por la cosecha y por el vino. Y esa alegría debe incluir también, esa alegría también debe ser contagiada, incluir a tu hijo, a tu hija, a tu siervo, a tu sierva, al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. A ver si es cierto. Esto significa que todos los que te rodean, tus empleados, la gente que trabaja en tu casa, tus hijos, tus familiares, todos deben beneficiarse. Algo tenés que hacer para beneficiar a quienes te rodean. Lo podemos ver claramente allí en Deuteronomio 16:13. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos, harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Cosecha y vino. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Vean la fiesta de la alegría. 3 veces cada año aparecerá todo varón, eso lo dijimos antes, tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vemos que siempre el orden de Dios es que Él nos da primero para que luego nosotros demos. ¿Se presentará con qué? Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios siempre nos da primero para que nosotros luego demos. De aquí surge la frase, según haya prosperado, que usa el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado. Ese principio surge aquí de Deuteronomio 16. Muy bien, vamos a ir redondeando.
Yahweh dice de sí mismo que Él es la fuente de aguas vivas. Yahweh dice de sí mismo que Él es la fuente de aguas vivas. Lo vemos en Jeremías capítulo 2. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y él se llama a sí mismo fuente de agua viva. Si vamos más adelante en Jeremías capítulo 17, vamos a leer: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Nos queda claro que la fuente de aguas vivas, que el manantial de aguas vivas es Yahweh, es el Padre. Ahora, ¿por qué Jesús en el octavo y gran día de la fiesta se levantó y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? ¿Por qué dice: el que tiene sed, venga a mí y beba de agua viva? Está diciendo que Él mismo es la palabra de Yahweh hecha carne. Él mismo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es la palabra de Dios que se hizo carne, por lo tanto Dios está hablando por Él. Él no habla de su propia cuenta, sino que habla de lo que ha escuchado de su Padre, de lo que su Padre lo ha instruido. La palabra de Dios es lo que habla Yahshua. Yahshua es la palabra de Dios hecha carne y Él refleja y representa al Padre. Por eso puedo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la palabra de Dios hecha carne. Entonces, ese octavo día de la fiesta, el día de Simchat Torah, viene de la siguiente escritura, para que lo tengamos claro de dónde salió, de Nehemías capítulo 8. Esta lectura es un poco larga, así que póngase cómodo y agarre su Biblia, Nehemías capítulo 8, y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Dónde? Delante de la puerta de las aguas. ¿Vieron? La puerta de las aguas del templo. Ahí la tienen en el Antiguo Testamento. Y dijeron a Esdras, el escriba, el sacerdote, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo es el día de trompetas, el día de Yom Teruah. Entonces, Yom Teruah, Rosh Hashanah, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ahí la tienen, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Abrió la Torá a ojos de todo el pueblo. La Torá, que después se hizo carne, Yeshua, abrió la Torá a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender. ¿Qué hacían los levitas? A lo mejor usted se distrajo con los nombres, pero miren, le estoy diciendo qué es lo que hacían los levitas cuando se leía la Torá. A ver, hacían entender al pueblo la Torá. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios, en el libro de la Torá, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren la responsabilidad que tenemos. Poner el sentido para que la gente entienda la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas
que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Tuvieron 14 días, 14 días leyendo y escudriñando la Torá, y haciéndole entenderlo los levitas al pueblo, y poniendo claro y haciéndoles entender la Torá de Dios. 14 días. Luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones. ¿Ven? Bendecir a los otros también. Sukkot es una fiesta para bendecir. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Día de alegría, fiesta de alegría. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Interesante, comer y beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Habían llegado a Sukkot. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, otra vez la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo. Ahí tiene la fiesta de Sukkot, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Ahí tienen los 7 días. Desde el primer día hasta el último leyó en la Torá, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito, santa convocación, con las 2 trompetas de plata. La casa de Judá había salido del cautiverio de Babilonia y había regresado a Jerusalén, y necesitaba ahora regresar también al gozo de la Torá de Dios. Salió de la esclavitud, regresó a Jerusalén, reconstruyeron el templo. ¿Qué hacía falta ahora? Regresar al gozo de la Torá de Dios. La Sukkah, entonces, representa que nosotros solo debemos confiar en Dios, solo debemos confiar en su seguridad, en su provisión, porque cuando venga el juicio, cuando venga la hora difícil, solamente su protección nos salvará. Y lo que hacemos cada año es un ensayo que nos prepara para cuando venga la hora difícil, creyendo y proclamando al vivir y morar en tiendas, en tabernáculos, que nuestra dependencia total y absoluta es de Yahweh nuestro Dios. Y estamos proclamando y confesando que en la hora difícil solamente la protección de Yahweh nos salvará. Además, Sukkot es 5 días después de Yom Kippur, que es el día del juicio de Dios. El día del juicio de Dios, la fiesta donde debemos afligir nuestras almas con ayuno. Es el día que representa, después de los días de terror de Yahweh, representa el juicio, el día del juicio. Sin embargo, nosotros hemos sido lavados por la sangre, limpiados por la sangre del macho cabrío que fue sacrificado, y su sangre fue rociada 7 veces por sí mismo como sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Esa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. O sea que el día de expiación, el día del juicio de Yahweh, para nosotros ha sido un día de bendición, un día de recibir la gracia, un día de recibir la salvación por gracia,
de recibir el perdón de todos nuestros pecados de parte de Dios por gracia, solamente porque Yahshua derramó su sangre en la cruz del Calvario y él mismo como sumo sacerdote se presentó en el lugar santísimo en el cielo y salpicó 7 veces su propia sangre derramada en el altar de bronce, 7 veces, y él mismo fue el otro macho cabrío largado al desierto con mis pecados y cuán lejos está el oriente del occidente, así apartó Dios nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestras culpas de nosotros, porque Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, nuestro Redentor, vive y reina, y Él pagó el precio por nuestros pecados, y solamente por gracia, por fe en Él, recibimos y hemos recibido el perdón en el día de Yom Kippur. Y 5 días después estamos celebrando. Después de haber recibido el perdón, hemos hecho la cosecha y tenemos grande cosecha y vino de gozo en nuestro corazón, el gozo del Señor. Por tanto, representa Yom Kippur el gozo de que el Padre nos perdonó por su gracia todos nuestros pecados y además estamos anticipando el gozo que tendremos en la boda del Cordero. Y finalmente le hago una referencia porque en el capítulo 29 del libro de Números se dice que en la fiesta de Sukkot se debían ofrecer 70 becerros. Según el libro de Génesis, 70 es el número de las naciones de la tierra. 70 representa todas las naciones de la tierra. Y esto significa que el nombre de Yahweh debe ser proclamado a todas las naciones de la tierra, porque hay reconciliación en Cristo para todo el que venga a Él, para todo el que reciba el perdón por su sangre preciosa. Hay perdón y como los 4 ramas del primer día de la fiesta de Sukkot, hay posibilidad de ser injertados en el pueblo santo de Dios, el pueblo santo de Yahweh, el pueblo sobre el cual reinará Yahshua HaMashiach, aquel que reinará con Cristo, aquel pueblo de reyes y sacerdotes, en quienes habita el Padre por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, habita en ese pueblo y ese es el pueblo escogido por Dios y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo. Y no importa de cuál de las 70 naciones sean, las 70 naciones estaban incluidas en la fiesta de Sukkot y estaban dando gracias a Dios con gran alegría por el lavado de ese vino y ese agua que fue derramado en el altar de bronce en la cruz de Cristo y que nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y ahora estamos celebrando con gozo, celebrando con alegría, bendiciendo a nuestra familia y a todos aquellos cuantos nos rodean en esta gran celebración de Sukkot, donde damos gracias a Dios y reiteramos, nosotros, Señor, solamente dependemos de ti y nuestro gozo viene solamente de ti, porque tu Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, nos reconcilió contigo y fue el camino que nos permitió regresar a ti, hacer teshuvá y regresar al Padre. El Señor los bendiga.